Bueno, para el día de hoy se había quedado de revisar lo que sería un apartado y en sí un capítulo que nos habla sobre las nuevas formas de los medios de pago, ¿no? Lo que está hoy en día pues circulando, además de lo que podríamos considerar como el dinero de curso legal o el dinero tradicional. Em, en el apartado que yo les dije que leyeran, o en su defecto que leyeran si querían todo el libro, es un libro realmente muy pequeño, como de 150 páginas, de Friedrich Hayek. Em, ¿Por qué esa lectura? Bueno, porque si bien la escuela austríaca realmente en las universidades no es considerada como una escuela realmente científica, dada su falta de matemáticas al momento de hacer sus análisis, bueno, pues la realidad es que justamente este escrito de Hayek lo que ha hecho es que, pues gracias a eso se ha revolucionado las formas de medios de pago y a partir de ello, bueno, pues tenemos lo que conocemos hoy en día como las criptomonedas, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual a mí me interesa que ustedes sepan esta parte teórica y lo veamos, bueno, pues simplemente desde una forma objetiva, ¿no? Ok, ¿de qué trata el apartado o en sí el libro en general llamado La desnacionalización del dinero? Bueno, pues esta es una propuesta que hace la escuela austriaca a partir de Hayek, uno de sus grandes teóricos, donde él va a mencionar cuál es la posibilidad de que exista un mercado de monedas o un mercado de dinero y qué efectos se pueden llegar a obtener a partir de la creación de este mercado de monedas, ¿no? Primeramente, Hayek va a proponer que al igual que todos los mercados que existen de bienes y servicios en una economía, bueno, pues también debería de existir un mercado de monedas, un mercado de dinero, donde incluso los propios particulares tuvieran la posibilidad de crear su propio dinero y al igual que ocurre en el mercado de mercancías, bueno, pues este dinero estaría compitiendo contra otros dineros que pudieran llegar a crear otros particulares. La intención vista desde esta perspectiva de Hayek nos dice que si este mercado de monedas llegara a funcionar, pues eh, eso generaría que existiera una situación de competencia perfecta y la competencia perfecta, bueno, pues lo que iba a permitir era justamente que aquellos oferentes de monedas pues buscarían tener una moneda cada vez más estable. Por lo tanto, si estas monedas conservaran su estabilidad, pues con eso se podría estar atacando los problemas de inflación que ocurren hoy en día con las monedas de los bancos centrales, ¿no? Además, esta estabilidad también permitiría que no existieran volatilidades con los tipos de cambio. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que como hay competencia perfecta, pues todo mundo, todos aquellos que estén motivados a entrar a este mercado de dinero, pues lo que van a estar buscando es justamente la estabilidad de su producto, ¿no? Entonces, eso mantendría de alguna forma tipos de cambio fijos y estabilidad en el nivel de precios. Eh, este mercado lo que entonces va a generar, dice Hayek, es que lo mejor sería que no solamente fuera un mercado que se estableciera dentro de una nación, sino que lo conveniente
podría ser que esta nueva forma se empezara a adoptar ya de tipo regional, por ejemplo, ¿no? De tipo internacional. Y entonces, si ya no hay un control de tipo de cambio y pueden circular libremente dentro de un país monedas nacionales y monedas extranjeras, pues eso va a hacer más fácil la movilidad del dinero y de los capitales. Y eso generaría entonces un incremento de la competencia y, de acuerdo con esta propuesta, podríamos tener dinero más estable, que sobre todo evitara problemas inflacionarios. Ok, Hayek propone que para que esto se dé, en un principio, lo conveniente sería probablemente la creación de un tratado formal en el cual solamente en este principio los países desarrollados lo integraran y lo firmaran con la finalidad de que entonces de manera regional solo los países desarrollados pudieran estar intercambiando bienes y servicios y monedas entre ellos de manera libre. ¿Por qué los países desarrollados? Bueno, porque Hayek afirma que los países desarrollados son los países que realmente tienen monedas estables, que realmente son los países que presentan menos problemas inflacionarios. Entonces, bueno, pues son los países que podrían hacer frente a este comercio de dinero o de monedas. Hayek, en su tiempo, cuando escribe este libro, Hayek lo escribe en el 76. Entonces, en ese momento dice, bueno, pues realmente la mayoría de los países desarrollados se encuentran en Europa. Por lo tanto, lo más conveniente es que la entonces formación de lo que se conocía como la región del mercado común europeo, que hoy nosotros conocemos ya de una forma más moderna como la Unión Europea, bueno, decía, justamente en esta área es donde se podría empezar a hacer esta prueba, ¿no? Y ¿qué sucedería? Bueno, pues que entonces ya no existirían fronteras para los productos ni para el dinero y, por ejemplo, una persona, un francés en ese tiempo, recordemos que todavía no estaba unificada la moneda, todavía no existía el euro, pues entonces un francés podría utilizar sus francos e ir a Alemania y comprar con sus francos algún producto alemán, ¿no? Pero a lo mejor un alemán podría ir a España y utilizar sus marcos en España para hacer esos intercambios sin ningún problema. E incluso los propios españoles podrían escoger dejar en ese tiempo las pesetas y poder adoptar y decir incluso los propios comerciantes españoles dentro de territorio español, bueno, pues a mí me conviene más utilizar, por ejemplo, francos suizos, ¿no? Y esta libertad, bueno, pues permitiría que solamente las monedas más fuertes fueran las que persistirían. Dice Hayek, posteriormente, ya cuando este mercado común europeo esté funcionando ya de una forma óptima, pues convendría invitar a Estados Unidos, que es otro referente de país desarrollado, y esa parte de unir a Estados Unidos en este mercado internacional de monedas, pues le va a dar mayor solidez a la propuesta. Ya que se lograra que Estados Unidos se incorporara en este mercado, bueno, pues ya entonces ahora sí podríamos abrir el mercado de dinero al resto de los países en vías de desarrollo, ¿no? Ya entonces no les quedaría de otra a los países en vías de desarrollo más que adoptar este modelo y probablemente pues ya muchos de ellos ni siquiera buscarían competir con sus monedas locales. Ya de entrada tendrían que estar aceptando alguna de las monedas fuertes que en ese momento se encontraran circulando en este mercado internacional. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Profe, todo bien. Profesor, eh,
Podría ser, bueno, podríamos considerarlo como antecedente a lo que fue la formación del euro en la Unión Europea. En este caso, no, porque o sea, si bien ya se estaba empezando cuando se genera el mercado común europeo, ya se tiene desde ese tiempo la visión de generar una región que compita realmente, sobre todo contra Estados Unidos. Pero desde siempre se tuvo más la idea de unificar las monedas y crear una sola que como sería el euro. En este caso, Hayek lo que está proponiendo es que más bien compitan entre todas las monedas que existen y al final queden solamente las mejores monedas. Él en ese tiempo, bueno, pues consideraba que a lo mejor en la región europea solamente quedaría la libra esterlina, probablemente el marco y a lo mejor el franco. Y ya la que ganara de esas tres, o si había, digamos que un empate técnico, pues esas serían las únicas tres monedas que estarían en Europa. O ya al final, a lo mejor decir, bueno, pues nos quedamos todos con la libra esterlina. Esta era en sí la idea de Hayek. Incluso la idea de Hayek era que no solamente los países entraran a partir de sus bancos centrales, sino que incluso los particulares tuvieran la posibilidad de competir. ¿Qué quiere decir? Hayek dice, bueno, ya en una segunda etapa sería importante darle oportunidad a los bancos comerciales y los bancos comerciales podrían ellos ir generando su moneda, ¿no? Y bueno, competir un banco comercial contra un banco central y bueno, pues que gane el mejor, ¿no? Esa es como que la idea. Y ya que estuviera bien concentrada cuál es la moneda que dominaría o el grupo de monedas que dominaría, poder ya invitar al resto de los países también a competir, pero más bien ya adoptar alguna de las monedas ganadoras. ¿Sí? Ok, sí, No sé, ¿alguien muchas más hablaba gracias. por ahí? Ok. Ya no hay otra duda. Es que había otra persona, pero no sé si. Ok, bueno, si no, vamos a avanzar y más adelante me detienen si hay alguna duda o comentario. Ok, ¿qué propone Hayek? Bueno, pues Hayek dice, si vamos a crear un mercado que busque la competencia perfecta, al igual como nos lo dice la teoría microeconómica, bueno, pues lo que tenemos que hacer es justamente eliminar los monopolios, ¿no? Quitar ese poder que le da el Estado a los bancos centrales de crear su propio dinero y entonces que incluso puede seguir el Banco Central emitiendo su dinero, pero ya no va a tener por decreto ese poder de monopolio, ya va a poder tener competidores. Lo que buscamos es justamente la creación de un mejor producto, en este caso un mejor dinero, ¿no? Y a final de cuentas, bueno, pues que gane el mejor en esta libre competencia. ¿Por qué? Hayek está en contra en sí de los bancos centrales porque dice que los bancos centrales abusan de su poder de monopolio y realmente el dinero, independientemente del país del que se trata, el dinero que emite el Banco Central es dinero o es un producto que realmente no es satisfactorio para el consumidor. ¿Por qué? Porque dice, bueno, los bancos centrales al tener el monopolio, bueno, pues hacen lo que cualquier monopolio, ¿no? Crean ahí algún producto que medio satisfaga las necesidades, saben que no tienen competencia y muchas veces, pues obviamente van a estar al servicio del gobierno, ¿no? Entonces, esas son las razones por las cuales el dinero del Banco Central es un dinero inflacionario y por eso también los países llegan a tener problemas de tipo de cambio porque existen perturbaciones justamente en el valor o en la valorización del propio dinero. Dice Hayek, bueno, pues entonces hagamos la competencia, abramos el mercado, quitémosle el monopolio y metamos a los bancos centrales en competencia en una primera fase
contra, contra los bancos comerciales. Ya después sería posible que a lo mejor particulares que son ajenos al sistema financiero, pues también se vean atraídos en crear su propio dinero y bueno, pues hay que darles la oportunidad de competir. Probablemente nos podamos llevar alguna grata sorpresa en esta competencia. Eh, Dice Hayek, bueno, pues, como les repito, los bancos privados, los bancos comerciales deben de tener la posibilidad de crear su propia moneda y esta moneda debe de tener la misma validez, o sea, no se vale decir como ocurría con el chartalismo, ¿no? Bueno, pues puede ver el dinero que sea, pero a final de cuentas los impuestos se deben de pagar en mi moneda. Hayek dice, no, si le vas a permitir a los demás crear su propio dinero, pues entonces aquellos poseedores de las distintas variedades de dinero deben de tener justamente su dinero la misma validez para pagar impuestos, para pagar mercancías, etcétera, etcétera, ¿no? La competencia tiene que ser directa y no debe de ser desleal. Eh, Hayek también comenta que eso se tiene que dar porque la realidad es que los bancos centrales sirven para financiar el gasto del gobierno, ¿no? Otra vez, Hayek vuelve a tomar el caso mexicano y dice, volteemos a ver a México, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con México? Que el Banco Central trabaja para el gobierno, el gobierno se dedica a crear infraestructura, pues a comprar todo a crédito e incluso ya en casos muy extremos se dedica a estar financiando su propio gasto corriente. Entonces, el gobierno no está siendo prudente y ¿qué sucede? Que al final pues le dice al banco, es momento de echar a andar la maquinita de dinero para que con el dinero que me des yo le pueda pagar a todos los que les debo, ¿no? Y eso, obviamente, pues lo que genera es una alteración de los mercados, sobre todo, pues va a generar inflación, obviamente, y pues si el Banco Central sigue funcionando de esa forma, si no hay nada que obliga al Banco Central a funcionar de manera correcta y de no estar financiando de esa forma al gobierno, pues el gobierno no va a tener una disciplina fiscal, ¿no? Y el gobierno va a seguir utilizando pues la deuda a su favor, ¿no? Como ocurre en el caso de México, lo deja muy claro, ¿no? Eh, Hayek nos dice entonces que las autoridades deben de comportarse igual que los particulares, o sea, y por lo menos en tiempos de paz, ¿no? No hay justificación para que las autoridades hagan lo que quieran con lo que tienen, ¿no? Y además, bueno, pues deben de limitarse a los recursos que tienen y, y no abusar de la confianza que el pueblo tiene hacia ellos. Hayek, les repito, bueno, pues tiene muy arraigado eso de que el gobierno es un ente pues que genera inflación, ¿no? Y que va a estar trabajando de manera populachera mientras pueda, obviamente, bueno, pues para tener ganancia política, ¿no? Entonces, Hayek dice, no hay que abusar del poder que tiene, no debemos de permitir que el gobierno abuse del poder que tiene. Una forma de limitarlo es justamente limitándolo a través del Banco Central. Eh, ¿Qué sucede? Entonces Hayek dice, bueno, pues ya si logramos hacer que el monopolio se le quite al Banco Central, pues entonces este mercado de dinero que se está generando tendría que comportarse exactamente como sucede con los mercados de mercancías y de servicios que están en competencia perfecta. Aquellos mercados que ya están totalmente liberados, donde no está la intervención del gobierno, pues son mercados que se encuentran en competencia perfecta y eso obliga a las empresas a buscar la eficiencia y a estar compitiendo día con día. Y esa búsqueda de la eficiencia continua y de la competencia va a hacer que ninguna empresa se sienta segura con su producto. Entonces siempre va a estar tratando de innovar y de crear un mejor producto. En este caso,
el dinero que va a estar, o las opciones de dinero que van a prevalecer, pues van a ser aquellas que tengan mejor calidad. Y en el caso de dinero, ¿cómo vamos a poder cuantificar la calidad? Pues justamente de la estabilidad y del valor o del poder adquisitivo que tenga este dinero. ¿Qué quiere decir? Si están en competencia, entonces los particulares tampoco se van a arriesgar a estar emitiendo dinero de más o dinero de mala calidad. ¿Por qué? Porque pues la gente va a desechar ese producto que obviamente no les conviene, ¿no? Va a decir, a nadie le va a convenir tener una moneda que tenga volatilidad o que vaya reduciendo su poder adquisitivo pues a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues las empresas estarán conscientes de eso y buscarán crear un dinero que genere justamente la estabilidad que se necesita. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, por aquí Ok, uno. avanzamos entonces. Profesor, Sí, te por escucho. aquí una duda, sí. Exactamente, según, digamos, esta parte del mercado de dinero en competencia perfecta, entonces, ¿qué sucedería con la tasa de interés? Porque, pues, se supone que la idea de que haya un monopolio en el Banco Central implica que hay como una cierta confianza o una certeza institucional con el cual se puede ver qué onda con la inflación y demás. Y entonces, ok, decimos, pues no queremos monopolio, pero ¿y entonces qué pasa con la tasa de interés? Bueno, pues la tasa de interés va a estar justamente también en competencia perfecta, ¿no? O sea, ya, ya va a ser, digamos que una tasa natural. O sea, si bien Hayek ese tema no lo toca de fondo, pues va a decir, bueno, pues las personas que, o más bien las instituciones que ahora creen el dinero, lo van a poder prestar, pero tampoco van a estar prestando dinero de más, porque si prestan dinero de más, eso generaría inflación en su propio dinero. Hayek, bueno, eso no viene en el apartado que les di, pero Hayek menciona que incluso va a llegar un momento donde ya queden los mejores productos e incluso existirán bancos, por ejemplo, que tengan que adoptar el dinero de otro banco y a partir de ese dinero de otro banco ofrecer los créditos. Dice, bueno, es un riesgo para el emisor, ¿no? Porque pues el emisor es el que tiene que dar pues todas las condiciones para que su dinero siga teniendo valor y por lo tanto va a tener que revisar a aquellos bancos que lo utilicen su dinero para poder ofrecer créditos, ¿no? Entonces, Hayek apuesta mucho justamente a la cuestión de la revisión. Dice, como nadie va a estar seguro en este mercado de que su dinero o su producto va a ser eficiente por siempre, si no se está revisando, pues todo el mundo va a estar como sabueso, ¿no? Entonces, los bancos van a tener que limitar el crédito que otorgan pues a lo que realmente puedan dar y la tasa de interés pues va a estar por competencia. Los bancos van a tener que sacrificar ganancia para poder hacerse de clientes, ¿no? Y obviamente los clientes que también son conocedores de los indicadores, pues se irán con aquellos bancos que les ofrezcan una mejor tasa de interés, ¿no? Ya sea pasiva o activa, depende del instrumento que contraten o del servicio que contraten con el banco. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, bueno, entonces avancemos. Eh, bueno, ya esto lo mencionaba, pues ya estamos hablando en un mercado de competencia perfecta y nos dice el Banco Central también tiene la capacidad, o sea, no es necesario que el Banco Central desaparezca, yo no lo estoy diciendo, ¿no?
A pesar de que no me gusta el Banco Central, dice Hayek, bueno, pues yo no digo que desaparezca, puede competir, pero obviamente pues ya va a competir justamente con estas nuevas reglas. Y esa competencia va a obligar entonces a que el Banco Central ya no financie de la forma en la cual está financiando actualmente al gobierno. Por lo tanto, el gobierno se va a tener que ver obligado a gastar únicamente los ingresos que tiene. Ya hay que cerrarle la llave al gobierno y bueno, pues que el gobierno se dedique única y exclusivamente al cobro de impuestos y a ofrecer seguridad, ¿no? Entonces, ya el gobierno tendrá más bien que diseñar ahora sí políticas efectivas para el cobro de los impuestos, pero ya el Banco Central ya no podrá abogar por él. Y si aboga, bueno, pues lo más probable es que entonces ya nadie quiera su dinero, ¿no? Eh, volvemos al caso. Bueno, pues entonces si ya tenemos monedas estables, todo mundo está apostándole a la calidad justamente por el poder adquisitivo que tienen sus monedas, pues entonces nosotros podemos suponer que existiría un mejor control de los precios, que difícilmente los precios subirían porque el dinero está anclado y está controlado, ¿no? Y si tenemos dinero estable, pues entonces implícitamente también estamos controlando los tipos de cambio porque esperaríamos que cada vez se incluyeran más países a este modelo de mercados como pues ocurre hoy en día, por ejemplo, con el mercado de los commodities, ¿no? Con los precios internacionales de los productos. Bueno, pues aquí si todo está parejo, pues entonces esperaríamos que no hubiera esas variaciones o que las variaciones no fueran tan marcadas, ¿no? Como existen hoy en día. Por lo tanto, bueno, pues nos dice Hayek, pues van a prevalecer entonces las monedas que realmente logren mantener constante su valor en el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente es inteligente y la gente buscará obviamente quedarse con las monedas que tengan esta característica y pues buscarán deshacerse justamente de aquellas que no son tan convenientes o que tienen valores de fluctuación muy, muy amplios, ¿no? Eh, justamente entonces las instituciones, todos estos creadores de dinero, pues lo que van a tener que hacer y lo que van a tener que actuar con cautela porque van a depender justamente del cumplimiento de sus propias promesas, ¿no? Ya no van a poder decir, ok, te ofrezco mi producto y después tratar de cambiar las reglas. ¿Por qué? Porque el público, como va a tener más opciones, pues se deshará de ese dinero y buscará aquel dinero que realmente está cumpliendo con lo que le dijeron que iba a cumplir, ¿no? Ya, ya les repito, en esto obliga entonces a las instituciones a ganarse la confianza del cliente y a cumplir realmente lo que están prometiendo, incluso a buscar dar siempre un plus. Hayek entonces nos dice, bueno, pues tienen que ocurrir estos 4 puntos y nos dice primero que el dinero va a tener que mantener su valor adquisitivo. ¿Por qué? Porque el que lo mantenga obviamente va a tener una demanda continua porque la gente siempre va a tener la libertad de usar ese dinero o de poder utilizar otro, ¿no? Entonces, si nosotros o si las instituciones, los oferentes son capaces de ofrecer un dinero que mantenga su valor adquisitivo, pues la gente siempre va a tener la confianza de estarlo utilizando o preferencia de utilizar ese tipo de dinero. Eh, esto, dice Hayek, bueno, también es cierto, cuando los bancos o cuando los oferentes logren que su dinero se posicione en este mercado, pues lo que va a generar es que los propios oferentes siempre
buscarán, al igual que en cualquier mercado que se encuentre en competencia perfecta, siempre buscarán alcanzar el monopolio, ¿no? O sea, dice, eso es cierto, el oferente siempre en cualquier mercado buscará tener poder de monopolio, alcanzar el monopolio o acercarse hacia esas condiciones de mercado. Por lo tanto, siempre va a estar luchando por ir quitando a todos los consumidores que se pueda. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este nuevo monopolio que pudiera llegar a crearse a partir de un mercado en competencia perfecta versus el monopolio que actualmente tienen los bancos centrales? La diferencia es que en dado caso de que alguna empresa lograra el monopolio en este mercado de dinero, ¿qué sucedería? Que siempre tendría la inquietud de que probablemente llegara un nuevo competidor a desplazarlo, ¿no? Entonces, eso lo obligaría a tener que mantener la estabilidad del precio de su dinero y a estar ofreciendo cada vez un producto con mayores beneficios para quienes lo demandan. Eh, Esto nos dice, bueno, pues obviamente va a hacer que a pesar de los incrementos en la demanda, los emisores de dinero van a tener siempre que estar regulando la emisión. O sea, ya no se va a permitir lo que hacen los bancos centrales de que cuando se necesita echan a andar la maquinita para ayudar al gobierno y sacarlo de sus problemas. Aquí los bancos o quienes emitan el dinero ahora pues siempre van a estar actuando ya con mayor prudencia porque siempre tienen que estar asegurando pues la propia calidad de su producto, ¿no? Y nos dice en el punto D que la regulación sobre el volumen de cada divisa va a constituir el mejor método práctico para regular la cantidad de medios de cambio para todos los efectos posibles. Estos serían entonces cuatro puntos que podríamos nosotros observar, de acuerdo con Hayek, en un mercado de dinero que se mantuviera justamente en competencia perfecta. Ahora bien, ¿qué sucede con las características del dinero? Si ustedes recuerdan, al principio de este curso, yo alguna vez les preguntaba y los hacía que hicieran memoria sobre cuáles eran las características que posee el dinero, cómo podemos llamar hoy en día a algo dinero. Y bueno, mencionábamos que el dinero tiene que ser unidad de cuenta, tiene que ser transportable, tiene que ser reserva de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los conceptos teóricos que a nosotros tenemos sobre el dinero. En este caso, Hayek lo que empieza a argumentar es que si ya estamos en un mercado de dinero, bueno, pues ahora incluso podríamos tener un mercado diversificado. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor algunos empresarios se podrían dedicar a ofrecer dinero que solamente cumpla con alguna o algunas de las características del dinero, pero no en sí buscar crear un dinero que cumpliera todas esas características. Por ejemplo, podría existir a lo mejor una moneda que solamente sirviera como reserva de valor, pero no así sería pues, tan buena para utilizarla a lo mejor en la compra de bienes y servicios. Podríamos decir que a lo mejor pudiera ser una moneda con un valor bastante alto, ¿no? Entonces, difícilmente vas a utilizar esa moneda para comprar una canasta básica, pero sí la vas a poder tener como una reserva de valor para cualquier momento que tú necesitaras llegar a hacer algún tipo de compra fuerte o de gasto fuerte, por ejemplo. Igual, también podría ser posible que en el caso de los contratos
las propias partes pudieran escoger el tipo de moneda en la cual se pagaría ese contrato o se cobraría el contrato, ¿no? Y también es posible que, por ejemplo, existiera a lo mejor una moneda que sirviera como unidad de cuenta. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esa moneda, todo el resto de las monedas que se encuentran en el mercado tendrían que cotizarse a partir del valor de esa moneda de unidad de cuenta, ¿no? Digamos, este abanico ahora de posibilidades de crear, si no dinero como tal, a lo mejor podríamos llamarlo cuasi dineros, pues lo que generaría sería una gama más amplia de posibilidades o un abanico más grande de posibilidades para todos los agentes económicos, ¿no? Y cada agente económico utilizaría la moneda que más le conviniera de acuerdo al uso que le fuera a dar. Esto sucede, de acuerdo con Hayek, bajo un supuesto muy fuerte que tiene la teoría convencional. Dice, todo esto es posible porque tenemos que suponer que existe información completa y simétrica. Y entonces, si tenemos información completa y simétrica, quiere decir que aquellos que demanden el dinero siempre estarán pendientes de la información que se genere a partir de todas las monedas, obviamente en la prensa financiera o en aquellos medios que nos pudieran llegar a complementar esa información o a darnos esa información. ¿Alguna duda sobre este supuesto de información completa y simétrica? ¿Queda claro? Hasta ahora sí. Ok. Es que este es el supuesto más fuerte y justamente es el supuesto más debatible, ¿no? Entonces, bueno, Hayek supone que todo mundo tiene la misma información, nos llega de las mismas formas y bueno, pues a nadie, toda la información que puede existir para tomar una decisión existe y está ahí presente y todo el mundo podemos disponer de ella. Puede ser un padre de familia, puede ser un maestro, puede ser un estudiante, puede ser un tendero, puede ser un bombero, un policía, etcétera, etcétera, ¿no? Los propios bancos, suponemos que todos tenemos justamente la misma información completa y simétrica y que todos revisamos justamente estos indicadores. Si esto es cierto, entonces podemos suponer que, por ejemplo, en el caso de los comerciantes, pues ellos van a poder exhibir los precios de sus productos en distintos tipos de monedas. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si yo soy un zapatero, pues todos mis zapatos les voy a poder poner el precio en bitcoins, en gamma coins, en pancholares, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo conozco los precios que están del mercado. Y aparte debemos de recordar que si son precios, o sea, si son monedas estables, pues difícilmente el precio que yo ponga hoy a ese producto va a estar variando, ¿no? Entonces yo podría poner el precio y decir, ok, si me pagas en pancholares serían tantos, si me pagas en Bitcoin sería tanto, si me pagas en esta moneda sería tanto. Incluso Hayek dice, hoy en día el avance tecnológico ya permite crear cajas registradoras que en tiempo real puedan hacer equivalentes en cualquier moneda en la cual llegara un cliente a podernos pagar por un producto, ¿no? Por lo tanto, no debería de haber ningún problema. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, incluso aunque yo como comerciante pusiera nada más 3 tipos de dinero, y si alguien llega con un cuarto tipo de dinero, pues yo al momento de que pongo el producto en la máquina registradora, en ese momento le digo, ¿sabes qué? El cliente me quiere pagar en tal moneda y en ese momento la máquina tendría la capacidad de hacer una conversión y yo ya decirle al cliente, pues sería tanto en tu moneda, ¿no? Suponemos que no hay ningún problema
porque incluso dice Hayek, si esta persona recibe una cuarta moneda, por ponerlo en ese ejemplo, y no le gusta tenerla, puede acudir al banco donde tiene su cuenta y solicitar el cambio por la moneda que más le convenga al comerciante, ¿no? Entonces ya nadie estaría sujeto a utilizar algún tipo de moneda. Compradores podrían utilizar una y vendedores podrían utilizar otra sin ningún problema, de acuerdo con este planteamiento. Y todos estarían contentos y felices porque conocen la información que se encuentra y todos sabrían que habría un comercio justo. Ok, ya posteriormente, entre más grande sea este mercado, pues Hayek ya supone, dice, bueno, pues no hay que preocuparnos, al principio habrá muchas monedas, cientos, tal vez miles de monedas circulando en las economías, pero al final lo más probable es que únicamente queden 2 o 3 monedas en toda esa región y justamente esas monedas van a ser las que van a tener mayor estabilidad y confianza en sus demandantes. Por lo tanto, entonces, toda esta competencia perfecta que en un principio llamó a miles de empresarios a entrarle o a miles de inversionistas a entrar a este mercado, bueno, pues al final de cuentas quedarán solo los mejores, a lo mejor habrá fusiones para crear un mejor dinero y pues realmente en muy corto plazo, pues el mercado de monedas y el mercado real estarán realmente estabilizados, ¿no? Y ya no tendríamos problemas inflacionarios como los que estamos viendo, ni problemas de tipo de cambio, ¿no? Ya no estaría el gobierno metiendo sus manos y pues perjudicando al sistema económico y en la parte financiera y en el mercado real sobre todo, ¿no? Ok, ahí en pantalla está la bibliografía, por si alguien quedó todavía así como con ganas de seguir leyendo sobre Hayek. El, 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 el libro se llama La desnacionalización del dinero o la desnacionalización de la moneda. La versión que yo les compartí es justamente esta de 1983. Originalmente se escribió en 1976. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Todo claro? Sí, nada más uno. Digamos, para ¿Qué que eso pasó? pudiera ser funcional, estaríamos también asumiendo que el gobierno tiene de alguna manera como que todas, o sea, que te acepta los impuestos en cualquiera de las monedas que están en la economía, ¿cierto? Cierto, sí, pues esa es una de las características que se pide, ¿no? Todas las monedas tienen que tener las mismas características y el mismo nivel de aceptación. Gracias. Ah, ninguna moneda por encima de otra, ¿no? Ya al final la competencia decidirá cuál es la que debe de quedar, pero no fue por ningún tipo de decreto, ¿no? Ok, ¿cuál es la intención justamente de esta lectura? Bueno, la intención de esta lectura es que Eh, en 2008, ya viniéndonos más hacia estas fechas, en 2008 ocurre la crisis en Estados Unidos, la famosa crisis subprime o crisis hipotecaria, como la quieran ver, y obviamente lo que ocurre es que muchas empresas, muchos bancos empiezan a cerrar, empieza a haber grandes niveles de desempleo que no se habían visto en años en Estados Unidos. La gente de Estados Unidos obviamente está muy decepcionada, muy, pues incluso espantada, ¿no? Porque no sabe qué es lo que está sucediendo y obviamente se pierde la confianza en un sistema financiero que había funcionado aparentemente muy bien durante muchos años, ¿no? O por lo menos en los últimos años. ¿Qué pasa? Que justamente a partir de eso existe por ahí un personaje o un grupo de personas, todavía no lo sabemos, con el seudónimo de Satoshi Nakamoto y justamente
vamos a hablar como que es una sola persona, este Satoshi lo que hace es, decepcionado de lo que está sucediendo, decepcionado incluso de la propia Fed, pues dice, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, yo ya no creo en mi país, yo ya no creo en la moneda, ya me di cuenta que mi dinero pues no tiene el valor que yo creía, ¿no? Ya dejamos de ser la nación económicamente poderosa y estamos viviendo situaciones de crisis que se supone que no debieran de pasar. ¿Y por qué? Pues por un problema financiero que la propia Fed ha permitido, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, justamente esta persona revisa este libro de la desnacionalización del dinero de Hayek y a partir de la filosofía que trae este libro, bueno, pues él, siendo una persona de sistemas de informática, decide crear un paper, un artículo sobre una moneda que no esté centralizada, ¿no? Que no dependa del Banco Central y nombra a esta moneda como el Bitcoin. En este escrito del Bitcoin, él menciona que ya no existe credibilidad en los bancos centrales y por lo tanto ahora es la gente la que debe de crear su propio dinero y velar justamente por la estabilidad de este dinero, ¿no? Y da una especie de justificación económica, obviamente basándose en lo que Hayek plantea, y también da en el lado de sistemas y de informática, pues cuáles serían las condiciones técnicas para poder crear esta moneda. A partir de este escrito surge lo que hoy en día conocemos como Bitcoin. Y bueno, en sí todas las criptomonedas que hoy existen. Es por esa razón que les decía que teníamos que ver justamente este tema. ¿Sale? Es cierto, en economía, les repito, la escuela austríaca es muy debatible todo lo que se dice, se les considera faltos de formalidad, pero bueno, pues a pesar de que los teóricos económicos no están muy de acuerdo en esta escuela, pues la realidad es que justamente este escrito, estas palabras de Hayek, pues han llevado a crear una nueva forma de pago, ¿no? Que cada vez empieza a adquirir más relevancia y más importancia. Ok, vamos entonces a pasar con eso a la siguiente presentación, que sería justamente las innovaciones financieras y los medios de pago no tradicional. Ok, hablando y retomando un poco el concepto de innovaciones financieras, pues podemos observar que hoy en día existe una enorme variedad de instrumentos financieros que están destinados al ahorro, pero sobre todo a la inversión, ¿no? Hoy un cliente bancario, bueno, pues tiene un abanico de posibilidades, ya no solamente va al banco a depositar su dinero en un fondo de ahorro, sino que incluso dependiendo de las cantidades y de los asesores financieros que tenga por la propia institución, pues pueden mandar parte de sus recursos a fondos de inversión, fondos de deuda, fondos de renta variable o cuentas maestras, ¿no? Digamos que esos son algunos de los instrumentos que ofrecen hoy en día los bancos comerciales. Ya hay una diversificación en la cuestión de lo que podríamos conocer pues como los depósitos, ¿no? Los depósitos que realizan los clientes en un banco tradicional. También debemos de recordar que muchas innovaciones financieras pues van a surgir intencionalmente con la finalidad de evadir justamente las regulaciones que impone el gobierno eh, mediante sus autoridades monetarias, ¿no? Y estas evasiones a las regulaciones impuestas o a la política monetaria impuesta, pues no debemos de negar que justamente van a estar dañando la salud del sistema financiero, ¿no? Alguna vez yo les comentaba
que, contrario a lo mejor a lo que podríamos decir como una innovación tecnológica, por lo general las innovaciones tecnológicas pues buscan facilitar trabajos, hacer la vida más llevadera para las personas. Siempre las innovaciones tecnológicas, incluso innovaciones médicas, están destinadas al bienestar social. En el caso de nuestra área, las innovaciones financieras no están destinadas a eso. Las innovaciones financieras, en su mayoría, por no decir que todas, siempre surgen con la intención justamente de minimizar los efectos que buscan crear los bancos centrales o las autoridades monetarias a partir de la política monetaria que ellos utilizan o bien del uso de los instrumentos de política monetaria para llegar a el cumplimiento de ciertos objetivos. ¿Sale? ¿Cómo podemos diferenciar los medios de pago? Aquí voy a hacer una aclaración, creo importante. ¿Por qué pongo medio de pago y no pongo dinero? Porque hoy en día aún hay teóricos que no aceptan que todos los medios de pagos deban de considerarse como dinero justamente por las características que mencionábamos antes, ¿no? Hay teóricos que dicen que para que nosotros hablemos de dinero, bueno, pues el dinero debe de ser unidad de cuenta, reserva de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Y que muchos de estos nuevos medios de pago, pues no cumplen en su totalidad con esas características. Por lo tanto, hago esa, esa aclaración, ¿no? Ok, entendiendo entonces ahora los medios de pago, podríamos decir que hoy en día existen dos tipos o dos clases de medios de pago. Lo que podríamos llamar como los medios de pago tradicionales, que son el dinero que nosotros, digamos que con el que nosotros convivimos día a día, ¿no? Lo más tradicional es el dinero de alto poder, el dinero circulante, entendido como billetes y monedas del Banco Central. En un segundo nivel tenemos el dinero plástico. ¿A qué me refiero con dinero plástico? Bueno, pues dinero plástico es justamente todo ese dinero que está enlazado a algún tipo de tarjeta plástica, que puede ser una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, un monedero electrónico, una tarjeta de membresía de puntos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y en un nivel más abajo o más moderno, podríamos hablar del dinero electrónico. ¿En qué sentido? Ya dinero electrónico, aquí tengo que hacer la aclaración porque cuando revisábamos las lecturas de la doctora Mónica Mimbrera, dinero electrónico en ese tiempo también incluía al dinero plástico, al dinero que se creaba por las tarjetas de débito. Hoy en día ya se ha separado y el dinero electrónico se considera aquel dinero que realmente aparece en nuestros, por ejemplo, nuestros dispositivos cuando entramos a banca en línea o aquel dinero que se utiliza para realizar transferencias, por ejemplo, Space. Y digamos que esos son algunos de los ejemplos que podríamos hoy manejar de dinero electrónico. Estos tres grupos podemos considerarlos, repito, como dinero tradicional, pero digamos que a lo mejor en menor medida existe hoy en día lo que se conoce como dinero no tradicional o en este caso como medios de pago no tradicional, que implica la creación de monedas privadas. Hoy en día existen comunidades donde existen monedas privadas y estas pueden ser físicas o digitales, ¿no? Digitales estaríamos hablando que están enlazadas a algún tipo, por ejemplo, de app de celular, ¿no? El dinero móvil hoy en día, bueno, ya también empieza a pasarse al lado del dinero tradicional y sobre todo, pues es el dinero que va a estar enlazado
al propio celular, ¿no? Y bueno, pues ya lo más moderno que existe hoy en día como medios de pago sería justamente las criptomonedas, las altcoins y incluso hoy también ya se concibe el término de stablecoins. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Ok, Sí, continuamos entonces. Ok, ¿cómo podemos clasificar estos medios de pago no tradicionales? Que es a lo que nos vamos a enfocar realmente en esta sesión. Bueno, pues estos medios de pago van a surgir por tres hechos importantes principalmente. Esto no quiere decir que sean, o sea, que solamente hayan ocurrido por alguno de esos puntos. Pueden haber ocurrido incluso combinación de dos de estos puntos, ¿no? Difícilmente de tres, pero sí probablemente de dos. Una razón por la cual surgen es por reingeniería de los propios medios tradicionales, quiere decir que dadas las condiciones que existen hoy en día, bueno, pues los medios tradicionales han tenido que modernizarse, por decirlo de alguna forma. Otra razón por la cual también surgen es por la búsqueda de incrementar la seguridad, o sea, sobre todo combatir lo que ahora se ha generado, sobre todo en comercio electrónico, que son los famosos cibercrímenes que pueden ser por phishing, que sería el robo de identidad, o incluso por clonación, ¿no? Que puede ser la clonación de una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Varios tipos de problemas de seguridad y de fraudes que hoy en día existen, ¿no? Esa búsqueda de incrementar la seguridad para combatir este tipo de cibercrímenes ha llevado a la creación de medios de pago modernos o no tradicionales. Y una tercera razón responde al hecho de situaciones de limitaciones geográficas ilegales. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día existen localidades donde el dinero del Banco Central no llega, donde incluso el dinero de los bancos centrales tampoco llega por la situación geográfica donde se encuentran o bien por cuestiones legales en las cuales los bancos centrales sobre todo tienen políticas restrictivas que no permiten que el dinero llegue a todas esas comunidades. Y bueno, pues a final de cuentas, pues incluso esas comunidades tienen la necesidad de utilizar dinero para poder comerciar, ¿no? O sea, no podemos o no debemos de dejar pues esas comunidades sin dinero, ¿no? Se tienen que crear algunas formas para que esas comunidades puedan subsistir. Ok, respecto al tema de reingeniería y seguridad de medios de pago, bueno, pues tenemos que una realidad es que las propias instituciones financieras se ven obligadas a tener que ofrecer servicios financieros que ya ahora tengan que ver con cuestiones de comercio electrónico. La incorporación del comercio electrónico obligó a las instituciones financieras a tener que crear ahora nuevos productos que permitieran que sus clientes pudieran utilizar el dinero que tenían en los bancos para poder adquirir bienes o servicios a partir de sitios electrónicos. Pero no solo eso, ahora también se tienen que enfrentar a los problemas justamente de los cibercrímenes, ¿no? Entonces, ahora las instituciones tienen que ofrecer algún producto que le permita al cliente comprar, pero además darle seguridad contra fraudes y contra suplantación de identidad, que son los más comunes que hoy en día encontramos, sobre todo en Internet, ¿no? Aquí tenemos algunos datos. Por ejemplo, en 2016 resultó que de 2.6 millones de reclamaciones que ocurrieron sobre fraudes, el 30%, bueno, más del 30% ya estaban relacionados a delitos cibernéticos. Quiere decir que entonces ahora los delitos cibernéticos pues ya empiezan a tener mayor importancia, mayor relevancia. Ya no son casos aislados. Ya hablar de más de la tercera parte
pues implica realmente un foco rojo para las instituciones financieras, ¿no? que ofrecen este tipo de servicios. En el caso de Santander en México, nada más Santander reportó que en Internet existían 3,000 sitios apócrifos de su propio portal electrónico en México. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, sobre todo pues las personas que se dedican a esta cuestión de cibercrimen, a hackeo, etcétera, etcétera, pues crean páginas clones de los bancos. Los bancos son, digamos, las instituciones, obviamente, o una de las instituciones que obviamente, pues son muy atractivas para hackeo, ¿no? Y a lo mejor se podía crear un sitio, si el sitio original es santander.com.mx, pues muchas veces un usuario puede no revisar bien lo que escribe, ¿no? Y a lo mejor pondría Santander y ese cambio, pues genera, por raro que parezca, genera que lleguen muchas personas creyendo que están accesando o accediendo más bien al sitio electrónico que ellos desean entrar. Es obviamente entrar a este sitio apócrifo que tiene justamente, digamos que la misma portada que el sitio original, pues genera cualquier cantidad de problemas de cibercrimen, ¿no? Otro caso también se da a partir de los correos electrónicos. También hay personas que se van o se dedican a estar mandando correos electrónicos a nombre de los bancos y muchas veces les digo porque a mí me llegó a suceder, llegaba a los correos electrónicos diciendo, estimado señor Gama, le informamos que hubo un movimiento no registrado o muy grande en su tarjeta de crédito de Santander, por ejemplo, ¿no? Y le solicitamos que por favor entre a esta liga y en esta liga, bueno, pues ya se le darán instrucciones para que usted pueda meter la queja. Obviamente la liga aparecía, por ejemplo, como santanderinforma.com. Entonces uno cuando lee ese tipo de sitios, pues lamentablemente les genera una confianza que obviamente no debe de ser, ¿no? Obviamente yo no caí en eso, pero es muy probable que muchas personas sí lo logren hacer. ¿Qué sucedió? Que no hice caso de ese correo, incluso lo borré y a la semana me llegó otro correo igual, pero ahora era de Bancomer, ¿no? Y decía justamente lo mismo, pero ahora la página era bancomerteayuda.com.mx. Entonces, bueno, pues eso es algo que está sucediendo día con día y que obviamente los clientes bancarios pues le exigen en seguridad a las propias instituciones, ¿no? Las instituciones, bueno, pues tienen que estar luchando contra todo esto, obviamente para poder mantener la confianza de sus clientes. ¿Qué opciones han tenido los bancos hoy en día? Primeramente, hay una respuesta que se dio con este tipo de tarjeta que se llama Motion Code. ¿Y en qué consiste? Si ustedes la revisan, es una tarjeta plástica como las demás, pero en la parte de atrás, lo que ustedes observan es una ventana de cuarzo, como los relojes de cuarzo. Entonces, ese número que aparece es el número CBB, el número de confirmación que se pide sobre todo cuando uno realiza compras por internet, pero la seguridad en este tipo de tarjeta es que justamente esos números están cambiando constantemente. Por lo general, el cambio de números es cada minuto. Quiere decir entonces que incluso si, por ejemplo, alguien decidiera tomar la tarjeta y copiar el número de atrás, pues solamente tendría una ventana de 1 minuto para poder llevar a cabo una transacción. ¿Por qué? Porque después del minuto el número cambiaría de manera aleatoria y entonces, bueno, pues ya la transacción no se podría hacer.
¿Cuál es la única desventaja que tiene esta tarjeta? Justamente ese propio sistema. Ese número cambiante, esa pantalla resulta muy cara. Entonces, obviamente los bancos no están del todo dispuestos a invertir en este tipo de tarjetas y consideran que los clientes tampoco estarían muy de acuerdo en un incremento para la adquisición de este tipo de tarjetas, ¿no? Pero bueno, esa es una de las propuestas que existen hoy en día para darle seguridad. Otra opción que ya cada vez se empieza a ser más generalizada es la adopción de lo que se conoce como la tecnología contactless o tecnología sin contacto y la que más auge ha tenido, por lo menos aquí en México, es justamente esta, la tercera. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que hoy se puede hacer, por ejemplo, aquellas personas que poseen un teléfono Samsung, ese teléfono Samsung tiene en la batería una antena, un sensor realmente que permite mandar los pagos a una terminal punto de venta. Entonces, ¿cuál es la ventaja y cuál es la característica de esto? Que hoy en día ustedes pueden, si tienen, por ejemplo, una tarjeta, independientemente del banco que la tengan, la pueden enlazar a su teléfono y ya no necesitan estar cargando la tarjeta de crédito o de débito. Y cuando ustedes se acercan a la caja, que llega el momento en que les cobran, lo único que tienen que hacer es validar y autorizar el cobro y acercar su teléfono celular a la terminal punto de venta y en ese momento se hace el cobro. ¿Por qué apostar al celular? Pues porque hoy en día está comprobado que es más fácil que una persona olvide las llaves, olvide la cartera, olvide cualquier cosa, pero difícilmente va a olvidar su teléfono celular. Entonces, bueno, pues ya si posee su teléfono celular, pues ya va a ser más fácil que realice algún tipo de pago si es que necesita hacerlo, ¿no? Y aparte en pantalla podrá validar si es que acepta que se le haga ese cobro o no. Algo a lo mejor más tradicional es esa misma tecnología se aplica en las tarjetas plásticas. En el caso de México, tengo entendido que Citibanamex fue uno de los bancos que impulsó este programa de ponerle el sensor a sus tarjetas sobre todo a las tarjetas de crédito de algunos de sus clientes. No sé si este programa piloto qué resultados tuvo, pero sé que hasta hoy en día es el único banco que lo ha incorporado a sus tarjetas. Y del lado izquierdo tenemos un anillo de la compañía Curve que funciona principalmente en Londres. En este caso, bueno, pues lo que se hace es que las personas que estén interesadas en adquirir este tipo de anillo, pues igual que podría ser en el celular, lo que van a hacer es enlazar una tarjeta de crédito o de débito al anillo y eh, cuando necesiten realizar algún tipo de compra, pues lo único que tienen que hacer es justamente acercar su mano a la terminal punto de venta y en ese momento se hace el cobro, ¿no? En este caso, en el caso de Londres, bueno, pues se apuesta a que la gente de ahí considera que el uso de las tarjetas ya es algo obsoleto y bueno, pues ya en una cuestión ya más de moda, pues la gente está prefiriendo el uso de este tipo de dispositivos. Otra solución que han dado los bancos es la creación de cuentas y tarjetas digitales. En el caso de México, los dos bancos que, digamos, pues van adelante en este tipo de creación de cuentas y tarjetas digitales son BBVA en primer lugar y seguido estaría el Banco Santander, ¿no?
Ya los demás bancos empiezan a incorporar este tipo de aplicaciones, pero podemos considerar que realmente BBVA es quien más le ha apostado a esta digitalización de sus servicios y sobre todo digitalización enfocada al uso del teléfono celular. Aquí en pantalla tenemos 3 aplicaciones que hoy en día están vigentes en Bancomer y, por ejemplo, en la primera, que sería Bancomer Móvil, además de que se permite la revisión de cuentas en tiempo real y, y hacer ciertas transferencias y pagos, aquí lo interesante es justamente este botón verde que dice retiro sin tarjeta. ¿Qué sucede? Este botón verde ha ayudado bastante a varios de los clientes. ¿Por qué razón? Vamos a suponer que ustedes salieron y se quedaron sin dinero y necesitan que, pues a lo mejor sus papás los ayuden a tomar un taxi y regresar a su casa, ¿no? Se encuentran muy lejos como para regresarse caminando o ya es tarde, no sé. ¿Qué sucede? Que al utilizar esa aplicación, por ejemplo, sus papás, al utilizar esa aplicación, lo que pueden hacer es generar un depósito que va a ser cobrable en cualquier cajero de Bancom, bueno, de BBVA. Entonces, ¿qué sucede? Sus papás dicen, bueno, van a ser 500 pesos bajo esta modalidad y en ese momento la propia aplicación genera un código. Ese código se puede mandar a través de un mensaje SMS o a través de un WhatsApp y quien lo recibe puede acudir sin ser cuentaviente, puede adquirir, que diga, llegar a cualquier cajero de BBVA, buscar justamente ese botón y al momento de digitar o de capturar más bien esta contraseña, en ese momento el cajero les podrá dar la disposición del efectivo, ¿no? En medio tenemos lo que se conoce como la cuenta digital. Esto, bueno, pues ha sido un gran avance para este banco porque sobre todo para aquellas personas que no son clientes del banco, les permite contratar una cuenta digital con tan solo utilizar su número de celular. Si ustedes observan, el número de celular se vuelve la cuenta o el número de cuenta de esta persona que está contratando el servicio. Y ya uno no necesitaría entonces acudir a sucursal para contratar una cuenta, para retener, por ejemplo, una cuenta de depósito. Lo único que necesitaría es su número de celular, su identificación y una foto que se le tomaría en ese momento con la cámara del propio celular, ¿no? Son pasos muy sencillos, pasos que eficientizan la creación de cuentas y en la cual el banco, bueno, pues se va haciendo de nuevos clientes. Y por último, en la cuestión de comercio electrónico, esta es una aplicación que ya empieza a aparecer en más bancos, que más bancos han utilizado, que justamente es la creación de los wallets o de las tarjetas digitales. ¿Qué quiere decir? Se va a crear una tarjeta digital a partir de una tarjeta física. Esta tarjeta digital que se crea a través de esta aplicación va a poseer un número distinto al de la tarjeta física. ¿Y para qué va a servir? Pues justamente para realizar compras, sobre todo en Internet, a partir de los portales electrónicos. Ustedes entrarían, ponen el número que les generó esta tarjeta digital y cuando se les pide el código CBV, el código de conservas de validación, en pantalla les aparece un código como este, como el 133, pero si observamos hay una ventana de tiempo. Esa ventana de tiempo lo que nos va a decir es que solamente vamos a contar con ese tiempo para utilizar ese código CBV. Después de que se vence el tiempo, el código cambia y entonces pues ya resultaría prácticamente imposible que alguien pudiera realizar algún tipo de compra que no estuviera autorizada por nosotros.
¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro? Todo bien. Sí, todo claro. Bueno, estas, digamos, son las propuestas que dan las instituciones financieras. Ahora bien, vamos a pasar ya a cuestiones ya más bien con los privados, ¿no? En el tema de la emisión privada de monedas, a mí me gusta más bien citar justamente esto que menciona Mantei en el libro justamente de lecciones que nosotros revisamos y dice, en el largo plazo, Keynes supone que la cantidad de dinero es endógena, ya que cuando por largo tiempo la autoridad monetaria se resiste a aumentar la oferta de dinero, la gente modifica el patrón monetario e inventa sustitutos del dinero. ¿Qué quiere decir? Que desde que Keynes escribe la teoría general en los 30, en el 32, Keynes ya veía que iba a existir una cantidad de dinero endógena, algo que nosotros, bueno, que nosotros no, que los teóricos convencionales descubrieron pues prácticamente hasta los años 90, entrados a los años 2000, ¿no? Y justamente también lo que dice es que la autoridad monetaria, utilizando su propia política monetaria, sus propios instrumentos de política, pues muchas veces se va a resistir a meter más dinero a la economía, pero la gente necesita utilizar el dinero justamente para comerciar. Y si no existe dinero del Banco Central, entonces la propia gente tendrá que crear su propia moneda. Esto quiere decir entonces que hay que tomar en cuenta que desde siempre han existido sustitutos al dinero del Banco Central y por lo general ocurren cuando el dinero no llega a las personas. Ok, ¿por qué razones surgen hoy en día estas monedas privadas? Una puede ser por lo que se conoce como economía de proximidad y justamente la economía de proximidad lo que busca es que se fomenten las actividades productivas y comerciales de una localidad. ¿Qué característica va a tener? Que entonces este dinero que se cree o este medio de pago que se cree la característica es que va a ser únicamente local, no se va a buscar que tenga ningún otro tipo de características más que el de medio de cambio, ¿sí? Hoy en día existen varios medios de pago que se encuentran vigentes. Por ejemplo, el primer caso tenemos el Brixton, que está en Reino Unido. Esos billetes que se crean, que son justamente los que ustedes ven en la parte inferior izquierda, eh, se crearon dentro de la región de Brixton, ahí en Inglaterra, y tienen una paridad de 1 a 1 con la libra esterlina. El gobierno inglés pues ha tenido que aceptar que la gente utilice este tipo de monedas. ¿Por qué? Porque difícilmente llegaba la libra esterlina y entonces, bueno, pues la gente decidió utilizar este tipo de monedas, darle esa paridad y la única restricción que existe es que el pago de impuestos se siga haciendo en libras esterlinas y el dinero no puede salir de esa comunidad. Además, otro arreglo al que se llegó es que, bueno, si una persona llega con libras esterlinas, deben de aceptar ese dinero, esas libras esterlinas, sin ningún problema. Pero hoy en día, les repito, funciona, ¿no? Otra representación de dinero, otra moneda privada que se ha creado en este tipo, es el TEM en Grecia. En este caso, la propia crisis que vivió en sí la Unión Europea, en específico países como Grecia y Chipre, pues obligaron a los griegos, en este caso sí, a todo el país, a tener que crear una moneda alternativa al euro.
¿Por qué? Porque en ese tiempo, y digo, todavía hoy en día se sigue utilizando, Grecia estaba ya tan lastimada económicamente que el propio Banco Central Europeo le negó eh, pues la disponibilidad de más créditos, ¿no? Ya estaba tan quebrado el país que se les negó ese tipo de créditos. Incluso Alemania en ese tiempo llegó a comprar mucha de la infraestructura griega. Hoy en día los aeropuertos en Grecia le pertenecen a Alemania. Entonces, bueno, pues la situación financiera en Grecia fue realmente muy grave y pues, ellos necesitaban de alguna manera subsistir. Por lo tanto, se vieron en la necesidad de crear el TEM y hoy en día el TEM tiene una paridad también 1 a 1 con el euro. Se busca que el TEM desaparezca ya en cuanto Grecia tenga mayor estabilidad financiera, pero tengo entendido que sigue funcionando. Y bueno, en nuestro caso, México no es la excepción. En nuestro caso, en México tenemos el Tumin. Este Tumin surge en la Sierra Veracruzana, surge a partir de una propuesta de la propia Universidad Veracruzana. Y pues, ¿qué es lo que sucede? Que justamente en la Sierra de Veracruz, en las localidades que se encuentran ahí, en los municipios que se encuentran ahí en la sierra, pues no llegan los pesos. Las restricciones que existen y lo cerrado de la comunidad o lo abandonado de la comunidad, como lo queramos ver, pues hace que difícilmente lleguen los pesos mexicanos a estas comunidades. ¿Qué sucede? Que bueno, pues una de las propuestas de la Universidad Veracruzana fue que para evitar que estas comunidades cayeran en problemas de trueque, pues pudieran crear una moneda con paridad 1 a 1 con el peso mexicano llamada Tumin. Hoy en día, esta propuesta del Tumin ha sido bien aceptada y incluso ha empezado a rebasar las fronteras de Veracruz. Ya prácticamente en el sureste mexicano ya hay muchas localidades que están en una situación parecida y que recurren a este tipo de monedas y hasta donde tengo entendido ya había llegado la moneda hasta Costa Rica, ¿no? O sea, ya esta adopción de este tipo de moneda ya incluso había llegado a Costa Rica. ¿Qué sucedió en el caso mexicano? Bueno, pues en el caso mexicano, el, el Banco Central, Banjico, ahí sí recurrió al uso constitucional que tiene de ser el único emisor de dinero dentro del territorio nacional y emitió una demanda contra el Tumin ante la entonces Procuraduría General de la República, pero la respuesta que se tuvo es que no había condiciones suficientes para considerar que el Tumin era una competencia para el peso mexicano, ¿no? Ahí esa fue la resolución que se le dio. Obviamente el Banco de México no ha quedado pues satisfecho con la respuesta que tiene y obviamente, bueno, pues sigue preparando la demanda para tratar de evitar que siga la emisión de Tumin en México, pero la realidad es que todavía existe y al contrario, ¿no? Está creciendo cada vez más, incluso ya llegando a las regiones de Centroamérica. Ok, vamos a dejar hasta aquí la sesión. ¿Hay alguna duda, algún comentario que tengan? No, de momento no.